Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 96. Una fría chispa. El primer día en la mansión Fable fue inesperadamente ajetreado, pero Alus se aseguró de descansar bien. Naturalmente, había investigado el Tembram, pero sabía por su experiencia en el campo de batalla que era mejor no forzarlo demasiado. Como no le gustaba estar en lugares que le agotaran mentalmente, y como le gustaba hacer las cosas a su ritmo, había declinado la cena. Pero sí desayunó al día siguiente, en el que se sentó junto a Loki, y les trajeron un menú bastante lujoso. Hasta el desayuno está delicioso. El pan es esponjoso y el jugo y los huevos los hicieron todos hoy, y la ensalada aprovecha al máximo los sabores de los ingredientes, dijo Loki. Bueno, me parece bien lo que sea, dijo Alus. Loki miró a Alus, que no tenía ninguna comparación real para hablar de la comida, y agarró otra rebanada de baguette. ¿No sabe mal, verdad?, preguntó. Supongo que no. A diferencia de Alus, que actuaba como si todo le resultara indiferente, Loki untó alegremente el pan con mermelada de colores y le dio un bocado. Todo está perfecto, empezando por los ingredientes. Debería preguntarle la receta al cocinero de la familia Fable, murmuró Loki para sus adentros tras terminarse el pan. Con una sonrisa de satisfacción, aplacó su sed con té. Hasta el té es de primera. ¡Qué recibimiento tan increíble! No hay que subestimar a la familia Fable. Sí, verdaderamente te hace olvidar que es un día laborable, dijo Alus. Sir Alus, voy a fingir que no lo hizo sonar como si viviera con una rutina diaria regular. ¿No puedes fingir que no lo has oído si lo dices tú? Después de desayunar y mantener una conversación informal, volvían a su habitación para entrenar cuando Tesfia se acercó en lugar de una sirvienta. Llevaba un atuendo fácil para moverse, similar al que tenían en la academia. Sin embargo, como era de esperar de la familia Fable, era claramente lujoso. El material era de alta calidad y, aunque sencillo, el diseño era elegante y con estilo. Era un traje de entrenamiento muy funcional hecho para Magic Masters. Sin embargo, a pesar del lujoso atuendo, Tesfia se veía agotada. Se había pasado la noche memorizando las reglas. Buenos días, Al, Loki dijo. ¿Pudieron dormir ayer? Hoy empieza el entrenamiento. No están todos, pero los que están ya se reunieron. Miró ansiosa a Alus, preocupada por su lado misántropo. Es un poco tarde para eso, pensó. Alus no estaba muy animado, pero no tenía intención de dar marcha atrás ni de quejarse especialmente. Loki observaba en silencio con expresión dócil, y probablemente también tenía algunas ideas sobre el asunto. También estaba prestando atención a la fuerza de los hijos de las familias filiales Fable ayer, pensó Alus. Aunque no al grado de Alus, a Loki le apasionaba bastante la magia fuerte. Esto podría ser incluso algo que esperar. Pero sobre todo, este será el primer entrenamiento para el Tembram con la última tecnología mágica. Estoy bastante seguro de que conozco bien las reglas, y tengo una imagen de cómo se desarrollará. ¿En qué se diferenciaría su simulación de la realidad? E incluso excluyendo eso, Alus lo encontró bastante interesante. ¿Cómo resultará esta contienda, que utilizaba lo último en tecnología mágica sin reparar en gastos? Tesfia condujo a Alus y a Loki al patio trasero de la mansión Fable, que era inimaginable. ¿Cómo de grandes son los terrenos de la familia Fable? Ni siquiera puedo ver los límites, dijo Alus. Tesfia asintió en una dirección. No lo sé, pero si te acercas al borde, debería haber pequeñas torres de delimitación. Pero será difícil volver si vas tan lejos. Honestamente, no estoy segura de lo que podemos hacer con todo este espacio. No pude verlo por el frente, pero esto es probablemente tan grande como la academia. Una parte de la zona es básicamente un bosque, pensó Alus. No solo tenía un campo deportivo y un campo de entrenamiento en toda regla, sino también un almacén para el material de entrenamiento. Hasta tenía una pista de atletismo con obstáculos basados en el mundo exterior. Tenía todo lo que un noble podía necesitar para entrenarse. Si lo llenaran todo de campos de trigo podrían alimentar a toda una ciudad. Ese debe ser nuestro destino, dijo Loki mientras señalaba un lugar. Había un grupo de gente reunida en el extremo más alejado del campo deportivo. Había empleadas sirviendo bebidas a los nobles, algunas vestidas de etiqueta y otras con el mismo traje de entrenamiento que Tesfia. Al parecer, todos esperaban a Alus y a los demás. Froze llegó antes que ellos, y los nobles se turnaban para charlar con ella. Supongo que ella los está saludando en lugar de sus padres. Buen trabajo ahí fuera, pensó Alus. Cuando Tesfia llegó con Alus y Loki acompañándola, las miradas de las familias filiales eran evidentes. Estaban valorando claramente a las dos personas que la próxima jefa de familia trajo con ella.
La mitad de ellos parecen preguntarse por qué están aquí personas ajenas a la familia. Ya me lo esperaba, pero la verdad es que no parecen muy hospitalarios. Alus suspiró y se encogió de hombros. Froze dio una palmada y, cuando la atención se concentró en ella, señaló a Alus con una sonrisa. Ahora que estamos todos reunidos es el momento de las presentaciones. Este es Alus, que colaborará con nosotros para el Tembram. Es el invitado de honor de la familia Fable y compañero de clase de mi hija. En otras palabras, todavía es un estudiante, pero puedo garantizar su capacidad. Y esta es Loki. Una recomendación de la propia jefa de la familia era bastante efectiva. La forma en que miraban a Alus y Loki cambió claramente tras la presentación de Froze. En lugar de recelo, ahora les dirigían miradas favorables y acogedoras. Tesfia susurró al oído de Alus. ¿Ves? Mi madre te presentó enseguida, Al. Incluso compartió que ella misma te invitó. En lugares como este, el orden de presentación demuestra la buena voluntad del jefe de familia. Eso ayudó a Alus a comprender, pero logró contener cualquier comentario sarcástico. No tenía ninguna queja en particular, pero era un cambio descarado, muy a la manera de los nobles políticamente astutos. Tras un breve "encantado de conocerte", todos estrecharon sus manos. Entre ellos había algunos que estaban bastante bien informados, refiriéndose a que Alus estableció el récord de la victoria más rápida en el torneo mágico de la amistad. La información de alto secreto sobre el ranking parece venderse barata últimamente, teniendo en cuenta que hasta los criminales fugados intentaron asesinarme, pero parece que no saben tanto, pensó Alus. Afortunadamente, los hombres de las familias filiales parecían estar más al tanto de los registros de Loki que de los suyos. Pero eso era natural, ya que Loki había sustituido a Alus, que se había retirado a la mitad y había demostrado una destreza asombrosa para un estudiante de primer año en el torneo mágico de la amistad. En cualquier caso, el ambiente cambió considerablemente gracias a la presentación de Froze. Alus y Loki pudieron sentirse bastante más cómodos. A continuación, Froze pasó a explicar dignamente el entrenamiento de hoy para la lucha de orbes. Me imaginaba que solo sería para conocer bien el flujo, pero por lo visto vamos a profundizar mucho más en él. Eso debe explicar estos números. El recuento era el mismo que habría en el combate real. Sin embargo, los miembros reunidos parecían poco confiables. Entre ellos había uno tan viejo como Berwick. Viviendo la cómoda vida de la nobleza, tenía el pelo fino y una barriga prominente que hacía pensar que no podría moverse con gran agilidad. Afortunadamente, la mayoría tenía entre 20 y 30 años. Como si leyeran los pensamientos de Alus, Froze sonrió. Naturalmente, no todos los presentes participarán. Ahora juzgaremos su aptitud y elegiremos a los miembros para el Tembram. Ah, así que este viejo es solo un candidato. Pero bueno. Alus se sintió aliviado, pero al mismo tiempo una duda diferente entró en su mente. Están eligiendo a los participantes basándose en algo más que la resistencia y la habilidad mágica. Entonces el juego tiene una estrategia diferente. La predicción de Alus era acertada. Entre los reunidos había militares retirados e incluso algunos que no habían estado en el mundo exterior. Pero el Tembram no era una lucha contra los demonios. Como era contra personas, además de tácticas entre grupos, ni siquiera Froze sería capaz de discernir inmediatamente quién sería el más adecuado para el Tembram. Alus era naturalmente una elección segura, pero había más margen para elegir a los otros miembros. Así que sus primeras instrucciones fueron sencillas. Primero lucharán en grupos. Se dividirán en dos equipos y se enfrentarán. Del lado Fable, Tesfia y Alus serán un grupo. Y de las familias filiales, Teresia Verdale y Roderich Ambroden. Los llamados se pusieron en fila y fueron presentados. Teresia Verdale era la chica que Alus y Loki vieron ayer y que se parecía mucho a Tesfia. Era un poco más alta que ella, con los ojos un poco más rasgados y el flequillo partido por la mitad. Y colgando de sus orejas sobresalían de su pelo unos pendientes con borlas que llamaban la atención. El siguiente era el mayor de los Ambroden, Roderich. Tenía el pelo castaño rojizo, que le llegaba hasta los hombros, y era delgado y alto. Tenía 18 años, pero no era ingenuo como un estudiante ni tan severo como un soldado. Pero teniendo en cuenta que podía utilizar dos atributos, tenía un talento extraordinario. Se presentaron más participantes, pero el último se limitaba a observar en lugar de participar. Alus y Loki también lo reconocieron, era el niño del grupo que habían visto ayer. Era un niño de 12 años, pero debido a sus rasgos andróginos, Alus no fue capaz de decir si era niño o niña hasta que Tesfia se lo dijo. Pero como era de esperar de un noble, tenía una postura elegante y se inclinó cortésmente al ser presentado. Ese chico es Lucille Cleravan. Es un pariente bastante lejano. Viendo su linaje, es difícil que sigan siendo considerados una familia filial, dijo Tesfia con simpatía y lanzó una mirada hacia abajo. Para que una rama familiar mantuviera su estatus de nobleza, había algunas restricciones. O tenían que producir fuertes Magic Masters o alguien de la familia necesitaba un puesto importante en el ejército. Había un límite en el uso que la familia Fable podía hacer de sus conexiones y apoyo. Aparentemente imperturbable por la actitud de Tesfia,
El inocente niño corrió hacia ella. Hola, hermana mayor. ¿Cuánto tiempo? ¿Te ha ido bien, Lucille? Preguntó Tesfia. Hermana mayor. Dijeron sorprendidos Alus y Loki, y Tesfia los fulminó con la mirada. Teniendo en cuenta cómo la cuidaban Alice y las sirvientas a diario, era difícil de imaginar, pero técnicamente era hija de una familia noble, así que no era extraño que sus parientes la llamaran así. Ante la estupefacción de ambos, que lo habían olvidado momentáneamente, Lucille se limitó a mirar a Tesfia con una sonrisa inocente. Fue entonces cuando se acercaron nuevas figuras. Perdona mi tardío saludo, Lady Tesfia. El alto Roderich se llevó la mano al pecho e hizo una reverencia. Teresia, a su lado, fue igual de cortés. Por indigna que sea, vengo a ayudar a la familia principal en un momento de necesidad, dijo. A primera vista, parecía cortés y leal, pero en cuanto bajó la cara, se mordió el labio. Sí, gracias. Es un placer, se diera cuenta o no, Tesfia les dedicó a ambos una brillante sonrisa. Teresia sonrió a su vez y luego miró a Alus y Loki. La jefa de la familia nos presentó antes, pero ya que estamos aquí, ¿por qué no hacerlo de nuevo? Dijo Teresia. Así es. ¿Por qué no nos presenta Lady Tesfia a estos dos? Preguntó Roderich. Bien, estos son Alus y Loki, del mismo año en la academia, dijo Tesfia. Como era la segunda vez, Tesfia fue breve en la presentación. Teresia lanzó una mirada un tanto desdeñosa, pero Roderich mantuvo una elegante sonrisa en el rostro y le tendió la mano. Alus, ¿verdad? Escuché rumores de que tú y Loki tuvieron una actuación espectacular en el torneo mágico de la amistad. Puede que sea mayor que tú, pero no dudes en hablar conmigo sin reservas. Era difícil imaginar que tuviera motivos ocultos. Contrariamente a lo esperado, era bastante amistoso, pero parecía que no conocía el ranking de Alus. Se alegró de que su secreto siguiera a salvo. Si no, no tendría tiempo de participar en el Tembram. Aparte de eso, aunque no tenía muchas ganas de acercarse a él, se dio cuenta de que Roderich era más simpático de lo que esperaba. Como sería extraño que fuera grosero en su primer encuentro, Alus le estrechó la mano. A continuación, Lucille intentó acercarse a Alus con una sonrisa encantadora. Aprende cuál es tu lugar, Lucille. Eres de la rama más baja de la familia. Le dijo, cerrándole el paso con dureza. Por lo visto, ella quería hablar con Alus después de Roderich. Los hombros de Lucille temblaron y miró entre Alus y Teresia sin poder moverse. Alus arrugó la frente y estaba a punto de abrir la boca, pero Tesfia tiró de su manga mientras le reprochaba suavemente a Lucille. Lucille, no deberías faltar al respeto a tus superiores. Si actúas irreflexivamente, dañarás no solo el nombre Fable, sino también a la familia Cleravan. Tesfia se comportó como una dama noble, tanto que incluso impresionó a Alus y Loki. Querían decir, mira quién habla, pero este no era el lugar para eso. Disculpa, hermana mayor. Lo siento, hermana Teresia, se disculpó Lucille ante Tesfia y Teresia. Después de decirle, mientras lo entiendas, Teresia se paró frente a Alus. Soy Teresia Verdale. Es un placer conocerte. Ahora bien, ustedes dos parecen ser amigos de Lady Tesfia y bastante hábiles. Pero este consejo es para su propio beneficio. Deberían retirarse de esto antes de que se avergüencen frente a los Gomruina. Esto es problema de la familia Fable. Había una clara hostilidad y desdén en su voz que ya no tenía intención de ocultar. Por un momento, el ambiente se congeló. Tesfia estaba atónita, pero antes de que pudiera mediar, Alus se enfrentó sin miedo a la chica nueva. Lo siento, pero tengo mis propias circunstancias. Eso no va a ocurrir. Puede que esté atado a Fia, pero cuido de ella. Además, no puedo negarme a una petición de la jefa de la familia. Teresia parecía un poco sorprendida. En el mejor de los casos, se había imaginado que solo eran un grupo de amigos en la academia. Y ciertamente no esperaba que Froze le hubiera pedido que viniera. Revelar que era el ranking 1 habría disipado todas sus dudas, o las de cualquier otra persona, pero entonces él tendría aún más que explicar. Y desde luego no podía revelar que su afiliación dependía del resultado. Eso era confidencial. Ya veo. ¿Así que Lady Froze te ha solicitado ella misma? Entonces puedo entender que seas útil. Pero si vas a participar en el Tembram, unas habilidades mediocres no harán más que estorbar. Así que como dije, esto es por tu propio bien, pero realmente deberías dejarnos esto a nosotros, dijo Teresia rudamente. Incluso Alus no pudo ocultar su disgusto y puso un poco de mala cara. Quizá ella fuera una ignorante, pero pensar que un único como él sería tratado como un estorbo. Tesfia empezó a asustarse y Loki se adelantó en su lugar. Miró fijamente a Teresia con una mirada aguda y declaró con firmeza. Eso no es asunto tuyo. Esa exhibición en el torneo mágico de la amistad fue solo un fragmento de la fuerza de Sir Alus, quiero decir de Al y mía. Teresia, ¿verdad? Por lo que puedo ver, solo estás explorando el atributo hielo. Así que déjame decirte esto por tu propio bien. Loki le dedicó una sonrisa malévola. Deberías abstenerte de participar, antes de que reprimas a Al. Esta vez, la cara de Teresia se torció. ¿Qué estás? Eres una simple invitada. Pero si vas a hablar a lo grande, será mejor que lo respaldes con habilidad.
Hablaré con la jefa de la familia, así que tú también deberías unirte al entrenamiento. Esperaré tu disculpa formal hasta entonces. De todas formas no la oirás, dijo Loki. HMPH. Estás pisoteando mi amabilidad, será mejor que estés preparada para disculparte más tarde. Teresia dirigió a Loki una última mirada rencorosa y se marchó. En ese momento, Roderick se acercó a Alus y Loki con una sonrisa irónica. Lo siento. Teresia fue grosera con ustedes. Pero las familias filiales tienen su propio orgullo e impaciencia, aunque todo se debe a que los adultos nos presionan por su propia conveniencia. Entonces si me disculpas, Lady Tesfia. Parece que Lady Frost dará pronto las órdenes. Tras una cortés reverencia, Roderick se marchó para seguir a Teresia. Pero por alguna razón Lucille se quedó mirándoles las espaldas. ¿Estás seguro de que no deberías ir también, Lucille? Tesfia preguntó amablemente al chico, aliviada de que las cosas no hubieran ido a peor. No voy a participar, así que no importa dónde esté, ¿verdad? Daba la impresión de que Lucille quería estar al lado de Tesfia. Sí, pero no puedes estorbar, dijo Tesfia. De acuerdo. Estaré observando desde lejos, así que hazlo lo mejor que puedas, dijo el chico. Por supuesto. Sus inocentes palabras ayudaron a liberar la tensión de los hombros de Tesfia, que le devolvió la sonrisa. Después, se repartieron los brazaletes a los participantes y se dividieron en grupos. La primera batalla en grupo no se limitó a dividirlos entre familia principal y filiales, sino que se mezclaron para probar combinaciones. Tesfia y Teresia acabaron en el mismo equipo. En el otro bando estaba Roderick, así como Loki, para quien Teresia había conseguido permiso. Mientras tanto, Alus estaba en el bando de Tesfia y Teresia, pero tenía la intención de limitarse a observar. Mientras que la participación de Tesfia estaba fijada en piedra como general, Alus estaba dispuesto a participar según los deseos de Froze. Además, no podía utilizar todos sus poderes debido a su posición, y dado que la lucha de orbes era un nuevo tipo de competición, aún no comprendía del todo el flujo y la esencia del juego. Era necesario reunir información sobre ambos bandos y, si era necesario, dar su opinión sobre la selección de los participantes. Y así comenzó el entrenamiento en la sección más boscosa del patio trasero de la mansión Fable. Froze observaba desde una colina hecha a toda prisa, pero Selva facilitaba las cosas. Hizo que ambos equipos entraran en sus respectivas áreas, y una vez que los dos orbes estuvieron colocados en sus respectivos lugares, comenzó el enfrentamiento. Fue un comienzo a ciegas, sin ningún plan en marcha. Incluso el sistema de transferencia de daños había sido activado apresuradamente por Alus y conectado a la fuerza a los brazaletes. No era tan grande como el que tenía la academia, pero con las baterías de maná que tenía la familia Fable, debería poder funcionar durante un día. Averiguar la situación y hacerse cargo era tarea de Tesfia, pero... Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó. Alus llamó para calmar a la nerviosa muchacha. Empieza por usar la magia de invocación del orbe. ¿Quién debería hacerlo primero? La invocación utilizada en la lucha de orbes no era la típica invocación de combate, sino una invocación artificial. Si un miembro vertía maná en el orbe, podía utilizar el sistema para invocar a un avatar especial, un guardián. La clave del combate era decidir quién sería el primero en verter maná en el orbe y elegir un guardián disponible. Como los participantes no podían tocar directamente el orbe, este sería su protector y portador. Podían invocar a un guardián móvil para evitar a los atacantes o a uno robusto destinado a recibir sus ataques y ralentizar al enemigo. Su estrategia cambiaría mucho dependiendo de las características del guardián. Por cierto, para invocar a un guardián era necesario que alguien cargara la fórmula mágica. Como estaban restringidos a hechizos de nivel avanzado, cualquiera podía hacerlo en la práctica. Sin embargo, en el Tembram, el invocador necesitaba un nivel mínimo de afinidad. Teniendo eso en cuenta, por comodidad, el orbe se abasteció de antemano con un guardián especializado en movilidad y otro especializado en defensa. Dado que Alus podía utilizar una cantidad variada de hechizos de invocación, no había nadie más adecuado para establecer los 5 guardianes. Naturalmente, ese era también el papel de Alus esta vez. De hecho, leer la fórmula mágica de los guardianes no supuso ningún problema. Sin embargo, incluso Alus rara vez tenía la oportunidad de utilizar hechizos de invocación fuera de una sola fórmula mágica. ¿Y tú, Al? Preguntó Tesfia. Podría hacerlo yo también, pero sería mejor que otros miembros lo hicieran ahora. Hay un tiempo máximo para invocar al guardián, pero si se les acaba el maná antes de eso, será un problema mayor, dijo Alus. Tesfia asintió, encontró a alguien cercano entre los miembros reunidos y lo llamó. Lord Bronche, por favor, convoque a un guardián. Y una vez que expire la invocación, por favor, haga que los defensores lo invoquen en orden cuando termine el enfriamiento. No es que los atacantes no pudieran invocar a un guardián, pero una vez que el invocador estaba a una distancia determinada del orbe, la invocación se deshacía automáticamente. Por eso, era más conveniente que los defensores o el general se encargaran de la invocación. Bronche, el padre de Minasa, asintió con expresión tensa y puso su mano temblorosa sobre el orbe, vertiendo maná en él. Vaciló al principio,
pero parecía que su oponente no era muy diferente. Joven señorita, he confirmado que el bando contrario ha invocado a su guardián, informó Teresia, que estaba en el mismo equipo. A lo lejos, podían ver un avatar de tipo pájaro. Si se trataba de una copia inferior de la magia de invocación propiamente dicha, probablemente estaba compuesta por el atributo viento. Parecía haber sido creado mediante un proceso tosco, ya que su contorno era inestable y probablemente solo duraría unos minutos. Mientras tanto, aquí, Bronche estaba exhausto tras haber invocado a un guardián en forma de lagarto envuelto en fuego. Tenía resistencia a los ataques del atributo fuego, pero sus torpes movimientos eran horribles. Era mucho más lento que el pájaro enemigo, y si los atacantes rápidos se centraban en él, lo acabarían rápidamente. Mientras tanto, el pájaro se llevó el orbe que tenía dentro y voló hacia el fondo del campo. Se están perfilando mejor que nosotros. Utilizar un guardián con atributos de viento para surcar los cielos es el medio de transporte más eficiente. Prefieren aceptar el riesgo de ser descubiertos para alejar su orbe, reflexionó Alus. Están tan entusiasmados con la primera batalla, murmuró mientras se movía rápidamente hacia los lados. Fue entonces cuando divisó un revoloteo de cabellos plateados. Loki formaba parte del equipo enemigo, y estaba usando Force para lanzar un ataque rápido. Así que van directos contra la mayor amenaza. Es una estrategia ortodoxa, pero si vienen por mí, adelante. Debido al sistema de transferencia de daño y a las reglas, los golpes necesitaban estar cubiertos de maná para contar como daño. Alus esquivó con facilidad la patada de Loki cubierta de maná y sacó a Nick Mist para desviar el rayo que le seguía. El rayo repelido rozó su cabello plateado, y entonces Loki desapareció. Protejan el orbe. Una aturdida Tesfia dio la orden, y los defensores se reunieron para proteger al lagarto de fuego que se había fusionado con el orbe. No, Loki usa rayos. Agruparse así es. Alus entrecerró los ojos y vio a Loki aparecer en el aire, blandiendo su cuchillo AWR con una sonrisa. Lightning Day. Un enorme rayo cayó donde los miembros se habían reunido, e incapaces de evadirlo, varios de ellos salieron volando. La barrera a su alrededor, generada por sus brazaletes, comenzó a parpadear en un rojo vivo. Oh, así que eso les quita HP, y el sistema de transferencia de daño funciona sin problemas, se dio cuenta Alus. Los que salieron volando sacudieron la cabeza o se frotaron las sienes. Pronto volvieron en sí y se defendieron, pero Loki utilizó su gran velocidad para desaparecer como antes. Loki va con todo solo para ganar una batalla de entrenamiento. Pero al menos he descubierto algo, pensó Alus. Lightning Day era un hechizo poderoso, pero era evidentemente más débil de lo normal. El daño que había hecho podía haberse convertido en un número, pero era mucho más débil de lo que habría sido en la realidad. No era un problema del sistema de transferencia del daño, sino del brazalete que ajustaba la potencia. A los que fueron golpeados se les redujo su HP, y aunque parece que les dolió, no habría sido extraño que ese único ataque los hubiera noqueado. Sin embargo, no solo les quedan puntos de vida, sino que incluso pueden contraatacar, lo cual es extraño. Pero si el brazalete ajustó el daño para que esto fuera todo lo que hizo. Empiezo a entenderlo. Alus asintió para sí y se volteó hacia Tesfia. Dejando eso a un lado, ¿sabes quién fue el que invocó a ese pájaro guardián? Como mínimo, probablemente no fue Loki, ya que usa el atributo relámpago. Aunque habían perdido la iniciativa, Tesfia se sintió aliviada de que no hubiera sido fatal. Una vez calmada, respondió pensativa. Sí, me pregunto quién. Pero creo que Roderich es su general. Así que el ataque preventivo de Loki se hace con el fin de crear un caos que puedan utilizar para alejar su orbe. Es imposible determinar dónde está ahora. Así que es más ventajoso si los participantes con afinidades están repartidos y pueden usar varias. Roderich ya puede usar dos, sin mencionar que su general ya demostró versatilidad en la estrategia. Comparado con eso, dejando a un lado a Alus, sus siguientes mejores, Tesfia y Teresia, solo pueden usar el atributo hielo. Por cierto, Teresia, que había estado junto al orbe, leyó rápidamente las intenciones de Loki mientras estaba en el aire y se puso fuera de su alcance. Ahora mantenía las cosas bajo control. Parece que tiene una gran intuición, pensó Alus. Al menos no nos retrasará. Puede que sea más adecuada como atacante que como defensora. Mientras tanto, Loki es adecuada para usar su velocidad para explorar al enemigo. En el momento siguiente, Alus gritó. Fia, ya es hora de llamar al próximo guardián. Cambia al invocador. Y cuando ella miró sorprendida, Alus la regañó. ¿No lo entiendes? Los movimientos de Loki eran para explorar. Ya saben dónde está nuestro orbe. Los brazaletes que todos llevaban tenían una función de comunicación. Así que si el enemigo encontraba la ubicación del orbe, podrían compartirlo con todos sus aliados. Cierto. Tenemos que estar siempre moviendo el orbe. Lord bronchea. Cuando miró, descubrió que el hechizo de invocación ya había terminado y el orbe estaba completamente expuesto, rodando por el suelo. Lo siento, joven señorita, dijo Bronche. Utilicé magia por reflejo para defenderme del ataque, por lo que el guardián desapareció.
Lord Bronche parecía arrepentido mientras gotas de sudor corrían por su frente. Si el enemigo atacaba ahora, podría hacerse fácilmente con el orbe. Ya veo, entonces date prisa y recoge el orbe o, no puedes, entonces, Recordando la regla de que no podían mover directamente el orbe, Tessia entró en pánico. Teresia intervino y ordenó a un miembro cercano que pusiera la mano sobre el orbe. Al poco tiempo, apareció una liebre guardián con atributo tierra, que se precipitó hacia el bosque a gran velocidad. Al ver eso, Tessia se puso nerviosa y estaba a punto de dar a todos la orden de seguir al orbe, pero Teresia intervino una vez más. Joven señorita, estaremos en desventaja si perdemos la iniciativa. Deberíamos decidirnos por unos atacantes y enviarlos. Pueden detener la agresión del enemigo. Claramente se estaba extralimitando en su autoridad, pero al menos planteaba una sugerencia. Para empezar, avanzar debería ser la máxima prioridad, dijo Alus. Que salgan los que son rápidos y den prioridad a la exploración sobre el combate. El orbe enemigo desapareció en las profundidades del bando enemigo, pero también tendrán que cambiar pronto de guardián. Si no, uno de sus miembros ya se estará quedando sin maná, y lo mejor sería dejar que el resto defendiera con fuerza el orbe. Tessia miró a Alus con expresión dubitativa durante un momento, pero asintió a sus palabras. Sin embargo, Teresia frunció el ceño, descontenta de que Tessia hubiera escuchado el consejo de Alus en lugar del suyo. Joven señorita, deberías desplegar atacantes a ambos lados. La moral del equipo se derrumbará si nos quedamos en la retaguardia. Deberíamos priorizar los resultados, dijo. La confusión de Tessia alcanzó su punto álgido. Entonces Alus intervino con calma y declaró con firmeza. Lo siento, Teresia, pero creo que no estás viendo el panorama completo. Atacar a los participantes enemigos no se considera un elemento clave de la estrategia en esta lucha de orbes. Alus habló de su visión de las cosas tras la lucha con Loki. Como prueba de ello, se ha reducido deliberadamente el daño causado al enemigo. Aunque puedes eliminar los obstáculos, lo correcto es atacar al guardián y robar el orbe una vez neutralizado. Si lo entiendes, entonces cállate. Las ideas imprudentes pueden ser útiles a veces, pero no tiene sentido perturbar los pensamientos del general. ¿Qué? Alus ignoró a la estupefacta Teresia y alzó un poco la voz para que los miembros de alrededor pudieran escucharlo. Escuchen, el objetivo de esta práctica es reunir información, y ganar viene después. La batalla real será en una categoría propia, con reglas especiales. Así que vamos a captar el flujo general de esta competición y averiguar lo que es posible e imposible. Después podremos pensar en estrategias más detalladas. ¿Entendido? Ese sí. Eso es cierto. Entonces, tú y tú. Apresúrense contra el enemigo y reúnan información. Casi me olvido de llamar al guardián aquí atrás. Necesitaremos cambiarlo de nuevo pronto. Alus no pudo evitar querer acunar la cabeza ante la impulsiva y desatinada orden de Tessia. A este paso, también me pedirá que haga algo descabellado. Pero por ahora, quiero conocer los detalles de este brazalete. Alus reunió maná en secreto en su mano derecha y utilizó el hechizo de nivel avanzado Blast para crear una bola de fuego gigante. Eso estaba dentro de los límites permitidos y en poco tiempo apareció una bola de fuego ardiente. Sin embargo, Alus vertió más maná en ella y complicó la estructura mágica. Intentó elevar su potencia a la de un hechizo de nivel experto, pero, con un chasquido, la bola de fuego desapareció. Ya veo. Mientras Alus asentía para sí mismo, Tessia lo miró interrogante. Este brazalete no pone restricciones en el rango del hechizo, sino en la fórmula, dijo. Comprueba el tamaño de la base de las fórmulas mágicas. Pasar de ahí hará que el brazalete borre esa base. Bien, ¿y? ¿No lo entiendes? Significa que los controles de este brazalete son más inflexibles que los testarudos profesores de la academia. Tratar de personalizar un hechizo un poco empujará incluso un hechizo permitido más allá de las restricciones aprobadas. Sé correcto. ¿Pero no se interpondrán los hábitos de algunas personas a la hora de lanzar hechizos? No hará eso que la complejidad de la estructura sobrepase el límite. Ahí es donde entra en juego el control del maná. Tendrás que empujar el hechizo dentro de lo permitido. Sin embargo, es una suerte para aquellos que aún no pueden ajustar o personalizar una fórmula mágica en detalle. Pueden limitarse a seguir los ejemplos de los libros de texto. Es un reto mucho más difícil para los que tienen más talento. Basta con poner más maná del necesario para que el hechizo no se manifieste. A continuación, Alus chasqueó los dedos. El guardián liebre regresó y desapareció, y Alus puso la mano sobre el orbe e invocó hábilmente a un nuevo guardián. Alus había invocado a un ciervo de Daraime con atributos acuáticos. Más exactamente, era una copia inferior, un avatar. El agua se arremolinó alrededor del orbe antes de adoptar la forma de un ciervo azul gigante con el orbe en la base del cuello. Alus observó con interés cómo las burbujas se elevaban desde la base del cuello como canales de cristal hasta la punta de sus 3 cuernos y estallaban al tocar el aire. Con esta cantidad de maná, su aspecto está muy bien representado. Pero parece que incluso así ha perdido toda su capacidad de ataque a causa del tembram. Hay una cosa más que quiero probar.
Mientras mantenía al siervo Daraime, Alus intentó construir el Blast de antes. Pero esta vez, surgieron problemas al principio del proceso. A pesar de prestar la máxima atención, no pudo soportar la multitarea. El Blast desapareció, y al mismo tiempo, el Daraime Dier estalló en un charco de agua. Había vuelto a ocurrir el mismo fenómeno que con Lord Bronche. Una vez invocado un guardián, su invocador no podía utilizar otros hechizos. El receptor de la fórmula debe haberla rechazado. Parecía una AWR poco cooperativa. Alus se miró la palma de la mano, sorprendido. ¿Cuánto duraba el enfriamiento hasta que se puede invocar a otro guardián después de que se le acabe el maná o vuelva a desaparecer debido a ataques? Preguntó Alus y Tesfia respondió. Si simplemente se corta el vínculo o se queda sin maná, creo que son unos 10 segundos. Aparentemente, es instantáneo si el invocador acepta cambiarlo. Aunque no se puede recuperar de inmediato si está dañado, para evitar que el Tembram se eternice. Bien, lo recuerdas. Pero parece que el invocador tendrá que permanecer a menos de 10 metros del orbe. A pesar de eso, no pueden atacar ni siquiera usar hechizos defensivos. El invocador tendrá que atenderlo constantemente. Eso parece, esperemos que sea un guardián bonito, dijo Tesfia. Ahora no es el momento de decir cosas despreocupadas. Ya es hora de que los atacantes que enviaste nos traigan algún resultado. ¿Qué te parece? Preguntó Alus. Tesfia se quedó sin habla al comprobar su brazalete. El enemigo los tiene completamente estancados sin posibilidad de buscar su orbe. Están rodeados y desgastándose. Así que ni siquiera puedes llamarlos, ¿eh? Puede que el combate no sea una prioridad, pero son malas noticias y ni siquiera pueden huir. Es suficiente. Quedémonos a la defensiva y adquiramos experiencia antes de rendirnos e ir de nuevo al ataque, ya que de todos modos es práctica. Podemos dejar escenarios como que nos roben el orbe o robarles el orbe para más adelante, después de adquirir más experiencia. Y así, el primer combate terminó con la derrota del equipo de Tesfia. Después de eso, Alus se quedó como observador, sin participar realmente ni como explorador ni en combate. Por otro lado, Loki estuvo notable. Aunque no era un ejército de una sola mujer, estaba constantemente atacando o tendiendo emboscadas, e incluso cuando estaba explorando era como un fantasma. Prácticamente siempre era la primera en descubrir el orbe enemigo. A veces incluso volvía corriendo a la base para defender. Era una verdadera lástima que no pudiera participar en la competición principal. Puede que sus habilidades fueran limitadas, pero Loki sin duda hacía el trabajo de varias personas. Tal vez por eso, después del tercer combate del día, Loki fue retirada de los entrenamientos de la tarde. ¡Qué decepción! Loki hizo un mohín delante de Alus. Bueno, sí que fuiste demasiado lejos, replicó Alus exasperado. ¿Qué van a hacer los demás con la experiencia adquirida con estrategias anormales que solo tú puedes hacer? ¿Por qué crees que no hago mucho en los combates? Imagino que también fue una decisión amarga para la señora Froze. De todas formas, con alguien como tú cerca no será posible aumentar las habilidades de todos. Eso fue una falta de visión por mi parte. A Alus le habría encantado consolar a Loki cuando vio que se le caían los hombros, pero ya tenía un montón de problemas encima. Lo mejor sería que Loki pudiera participar oficialmente, pero como eso no era posible, tenía mucho en lo que pensar. Todos los participantes en la lucha de orbes tendrían que moverse de forma coordinada como soldados, además de ser capaces de evaluar la situación por sí mismos. Naturalmente, para que eso fuera útil, tenían que ser capaces de compartir información y Tesfia tenía que ser capaz de dar órdenes rápidas. Después de cada encuentro, había reuniones que llegaban a ser bastante acaloradas. Teresia era normalmente la chispa de estas discusiones, y desde que Alus la reprendió duramente una vez, había objetado el pobre mando de Tesfia en múltiples ocasiones. Te lo dije varias veces, no. No me digas que intentas perder a propósito. Deberías haber vuelto a llamar al invocador en ese momento y haber sacado a un guardián que pudiera volar, argumentaba ahora. Es bastante hábil, pero será un peón difícil de utilizar, pensó Alus y sonrió irónicamente. Hay que tener en cuenta la química entre los miembros y la composición será un quebradero de cabeza. ¿Hay alguien que sea utilizable de tu grupo, Loki? Alus lanzó casualmente una pregunta a Loki, pero ella negó con la cabeza. Por desgracia, la mayoría no sirven. No tienen esperanza, declaró despiadadamente Loki, conocedor del mundo exterior. Carecen de maná, construyen hechizos con demasiada lentitud y no tienen variación en los hechizos. Su toma de decisiones en general no puede entrenarse para ser útil antes del Tembram de dentro de 2 semanas. Aunque este era el tercer combate, la mayoría no podía controlar la magia de invocación, y mucho menos moverse correctamente. Loki hizo una crítica mordaz a su equipo. ¿Y Roderich, de la familia filial? Preguntó Alus. Según Loki, dirigía bastante bien a su equipo como su general, a diferencia de la agitada Tesfia. Dicho esto, no estaba a la altura de las expectativas de Loki. Él. Por desgracia, solo está bien. Aunque solo lo vi usar hechizos de ataque o defensa 2 veces, dijo Loki. Ya veo. Pero por lo que he visto, sigue siendo útil, dijo Alus. Había algunas cosas que Alus podía analizar mejor porque estaba en el otro equipo.
Por lo que pudo ver, Roderich no se estaba esforzando. Alus pensó que, como Loki se había apresurado ella sola, Roderich estaba dejando que los demás miembros adquirieran experiencia probando diversas estrategias. Lo estás viendo demasiado desde un punto de vista militar. Luchar contra los demonios suele ser hasta que mueren, pero no se trata de eso en esta contienda. La clave es cómo robar el orbe del otro equipo. Los demonios del mundo exterior no tienen el concepto de proteger un tesoro, dijo Alus. Eso es cierto, Loki se mostró sorprendida. Mientras tanto, Alus estaba sumido en sus pensamientos. Roderich sería un buen ayudante. Quería a alguien que pudiera dirigir una fuerza destacada para compensar la poca confiabilidad de Tesfia. Comparada con él, Teresia era más difícil de manejar. Tesfia era emocional, mientras que Teresia era racional, por lo que tendían a chocar. Y aunque Tesfia a veces podía dar órdenes incomprensibles, por lo que Alus pudo ver, había ocasiones en las que tenía razón. Su intuición, o algún tipo de sexto sentido, era algo que Teresia no tenía. En pocas palabras, eran una pareja terrible. Eliminar a Teresia fue la solución que vino a la mente. Era una cuestión de moral porque el peor resultado sería que el equipo se dividiera en dos, con seguidores tanto para Tesfia como para Teresia. En cuanto al Tembram, también existía la posibilidad de confiar las grandes líneas de la estrategia a Froze y Selva. Tesfia podía confiar en ellos mientras mandaba sobre el terreno, mientras que Alus podía utilizar a Loki para observar a los equipos como una especie de coordinador sobre el terreno. De hecho, Alus tenía casi toda la autoridad para hacer las elecciones finales del equipo. ¿Está pensando en Teresia? Podría ser un problema, dijo Loki, como si hubiera leído la mente de Alus. Sí. Creo que lo mejor sería preguntar a Selva y a la señora Froze. Mientras Alus decía eso, el sonido de una discusión se elevó en la distancia. Estaban en ello otra vez, y basándose en las voces, había un serio arrebato emocional. Alus se levantó para ir hacia allí, y Loki lo siguió. ¿Estás segura de que eres siquiera apta para ser general si ni siquiera sabes esto? La áspera voz de Teresia resonó mientras los demás miembros la rodeaban. Disculpa, pero si vas a ser la próxima jefa de la familia, necesitas algo más que conocimientos superficiales. Deberías dejarme el resto a mí, joven señorita. Tessia también parecía estar al límite. Con las mejillas enrojecidas por la ira, declaró audazmente. Escucharé tu opinión como parte de las familias filiales, pero yo tomaré la decisión final. Los labios de Teresia se levantaron sarcásticamente. Sí, seguro que tienes razón. ¿Pero estás diciendo que todavía tienes ese derecho? Aunque parece que Lady Frost está haciendo frente al desafío, hay muchas familias filiales que creen que debemos ser respetuosos con los Gomruinas. Bajo estas circunstancias, por favor considera que las familias filiales tienen que cuestionar tu capacidad como próxima jefa de la familia. Joven señorita. Tesfia se defendió con palabras feroces. ¿A qué viene ese tono sarcástico? ¿Por qué no dejas de llamarme joven señorita? De todas formas, no quieres reconocerme pase lo que pase, ¿verdad? Puede que aún no tenga las cualidades para convertirme en la heredera secreta, pero trabajo duro cada día. También obtuve buenos resultados en el torneo mágico de la amistad. ¿Y qué estuviste haciendo durante todo ese tiempo? ¿Practicando magia en un dojo mientras fingías ser la reina de la colina? Con eso, la sonrisa apenas velada de Teresia finalmente desapareció. Esto es estúpido. Los hijos de las familias filiales no vamos a la academia por el código de la familia Fable. Si no fuera por eso, yo ya estaría asistiendo y produciendo resultados muy por encima de los tuyos. Solo porque no somos descendientes directos, nos siguen recibiendo con frialdad. Pero no voy a quejarme de eso ahora. Sin embargo, si una descendiente directa y próxima jefa de la familia va a ser así de mediocre, ¿qué será de nuestra posición? ¿No dirías que es una falta de fe contra las familias filiales que han apoyado y jurado lealtad a la familia principal todo este tiempo? La voz de Teresia, desprovista de toda cortesía, iba acompañada de un dolor que era como un grito de su alma. Sus ojos temblaban de ira. No tenía intención de perdonar la dejadez de Tesfia, pero parecía como si estuviera cuestionando su determinación y conciencia, como si le estuviera diciendo que se casara con Ailey y fuera una buena esposa, y como si eso fuera lo mejor para la familia. El mordaz comentario dejó a Tesfia sin poder hacer otra cosa que abrir y cerrar la boca por un momento. Puede que hayas logrado algo en tu campo de juegos como estudiante, pero he considerado que las habilidades de la joven señorita están entre las más bajas de la historia de la familia Fable, dijo Teresia. Naturalmente, eso incluso comparada conmigo o con Roderich. Y esta vez Lady Frost ha prometido que podremos aprender hechizos heredados en función de nuestro trabajo. Ya lo sé. ¿Y qué? Exclamó Tesfia, acalorándose. En ese momento, una mano tiró de su hombro. Ya basta, ustedes dos. Si van a ser tan ruidosas, al final llegará a oídos de la familia Gomruina, dijo Alus. Tessia miró sorprendida, pero al ver la fría mirada de Alus, que parecía preguntarle si lo había entendido, se mordió la lengua. Teresia también dejó de discutir y miró a Alus con desconfianza. Alus les dedicó una sonrisa significativa. Si tanto vas a cuestionar las habilidades de Fia, entonces deberías verlas por ti misma.
¿Cómo exactamente? Preguntó Teresia. Alus le dio una respuesta inmediata. Una pelea, 1-1. Ahora mismo, aquí mismo. ¿Estás loco? A un miembro de una familia filial nunca se le permitiría hacer daño a un miembro de la familia principal, dijo Teresia. Ja, cómo no. Ya lo has hecho con esa lengua afilada que tienes. ¿Qué vas a hacer ahora? Ser adoptada por la familia principal y apoderarte de ella. Alus entrecerró los ojos y provocó a Teresia, que sacudió ligeramente la cabeza. Ja, no tienes base para eso, dijo ella. De todos modos, no voy a hacerlo. Tú no eres noble, así que dudo que lo entiendas, pero lo único que me está permitido es seguir la tradición y dar consejos. Al menos tu palabrería es totalmente sincera. Pero lo que estás haciendo tiene el efecto contrario a cualquier consejo razonable. Estás destrozando el equipo antes del Tembram, sobre el que descansa el futuro de la familia Fable. Alus entonces miró fijamente a Teresia. ¿Vas a huir? Claro, Fia puede ser un poco inestable, pero es mucho mejor que tú. Como alguien que he entrenado, ella tiene talento. ¿Qué? Tengo el mayor talento de la historia de las familias filiales. Teresia se llevó la mano al pecho y habló con fervor. Alus la miró fríamente. ¿No suenas confiada? Se supone que los demás te llaman genio. Llamarte así a ti misma es un cliché. Como dije antes, no estás viendo nada, Teresia. Así que déjame repetirlo, Fia es mejor que tú. Ella no haría algo estúpido como causar que la moral caiga en picada antes de una pelea importante. Urg, soltó Teresia. Sin mencionar que ya dijiste mucho. ¿No crees que esta es la oportunidad perfecta para usar tu poder para enderezar a la idiota próxima jefa de la familia? No te preocupes. Después de todo mi entrenamiento, ella puede recibir 1 o 2 golpes. Sus heridas causadas por los criminales fugados también están prácticamente curadas, así que disciplinarla un poco no será un problema. Tesia empezó a preguntar qué estaba pensando, pero Alus le tapó la boca y continuó. ¿Qué actitud más débil después de presumir tanto? Es solo un combate, ¿no? Piensa que es como dejar que una persona más débil entrene contigo. Además, si eres un genio es imposible que pierdas. Muy bien. Si vas a decir todo eso, tengamos un combate, joven señorita. La voz de Teresia temblaba de ira mientras hablaba. Alus susurró a Tesfia mientras se regodeaba. Esto es necesario para solidificar tus cimientos, así como para asegurar que el futuro entrenamiento transcurra sin problemas. Lo entiendo, pero Teresia es. Sí, me enteré por la señora Froze. Al parecer ella aprendió Icicle Sword 2 años antes que tú. Ese sí sabes eso, entonces, comenzó Tesfia. ¿Y qué? Mientras sepas tallarla, podrás completarla a la primera. Tú también eras capaz de usarlo hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero esto sigue siendo absurdo. No todo el mundo puede ser como tú, Al. Cállala, y hazlo como si quisieras matarla. En el peor de los casos, intervendré y me aseguraré de que nadie salga gravemente herido. De todos modos, esta es la oportunidad perfecta para deshacerse de algunos problemas futuros. Además, Teresia puede ser excelente, pero tú también tienes un as en la manga. Tesfia le miró fijamente. Date prisa. La señora Froze y Selva están analizando los datos en este momento. Así que termínalo antes de que alguien lo denuncie. Ve bien. Tesfia finalmente se decidió y asintió mientras suspiraba. Se formó un círculo alrededor del campo de entrenamiento destinado a las batallas 1 contra 1. Tesfia y Teresia se situaron dentro del círculo una frente a la otra. Aparte de detalles como el peinado y la mirada, eran tan parecidas que podrían confundirse como hermanas. Incluso ambas usaban AWR de estilo katana. Las rodeaba una atmósfera escalofriante. Entre ellas estaba Alus, que había acabado como juez. No estamos en el campo de entrenamiento del Tembram, así que no hace falta el brazalete ni la barrera. Será un simulacro de batalla sin protección, pero mientras yo esté aquí, evitaré que ocurra lo peor. ¿Entendido? Tesfia y Loki eran las únicas presentes que conocían el ranking de Alus, pero su tono era extrañamente convincente. Aunque lo ocultara, se filtraba el aura de un único. Los mayores de las filiales, Roderich entre ellos, observaban la situación en silencio. Tesfia seguía con la mirada baja, y al contrario que ella, Teresia sonreía, llena de confianza. La katana que blandía estaba al mismo nivel que la reliquia Kikuri de la familia Fable. Su hoja blanca plateada tenía grabada una fórmula mágica, y era unos 15 centímetros más larga que Kikuri. Lo siento, pero voy a ganar esto por el bien de la familia Fable. Trata de no hacerte mucho daño, o me echarán la culpa, dijo Teresia. Sí, ¿por qué no me demuestras lo increíble que es la genio de las familias filiales? Respondió Tesfia con una sonrisa tensa. Esta sería la primera vez que lucharían directamente, pero Tesfia había oído hablar del talento de Teresia. No le gustaba su actitud, pero era posible que realmente ella fuera la débil entrenando con alguien más fuerte. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Teresia miraba a Kikuri. Joven señorita, ya que estamos luchando con espadas de verdad, ¿por qué no hacemos una apuesta? Tesfia dejó escapar un sonido de desconcierto por reflejo. Kikuri es una reliquia de la familia Fable. No puedes quedártela. Por supuesto. Ya lo sé.
Quererlo sería una afrenta. Por eso, ¿por qué no me la prestas por un tiempo? ¿Para qué quieres que te la preste? Oh, para nada, solo quería probar y usarla un poco, dijo Teresia con calma, pero estaba claro que tenía un motivo subyacente. Kikuri era una AWR transmitida al siguiente en la línea para aprender el hechizo heredado, así que a diferencia de las AWR normales, construidas con la idea de que solo una persona la usaría, el maná de una persona no se acumulaba dentro de ella. En otras palabras, no se personalizaba con el maná del usuario para ser más fácil de usar. En su lugar, acumulaba la información de maná de aquellos del linaje Fable. La única cosa en la mente de Teresia era tomar prestada a Kikuri de Tesfia y usarla a voluntad. Y dependiendo de la respuesta, ella quería probar su propia disposición. Con una respuesta lo suficientemente buena, sentiría por sí misma que era digna de intentar aprender los hechizos heredados. Las habilidades de Teresia eran simplemente muy buenas para que aceptara que las familias filiales estuvieran siempre por debajo de la familia principal. Y las cosas cambiarían aún más si la heredera de la familia principal holgazaneaba y era incapaz de cumplir con su deber. Quería mostrar sus cualidades y recibir un juicio justo. Si lograba salvar a la venerable familia Fable, no dudaría en volverse contra la familia principal. Entonces, ¿qué pondrás en juego? Preguntó Tesfia. Si pierdo, renunciaré a ser Magic Master. La educación privada de los Verdal está bendecida con maestros increíbles, pero estoy dispuesta a renunciar a ella, dijo Teresia. ¡Qué exageración! Eso no me beneficia. Pero si eso es lo que se necesita para satisfacerte, entonces vamos con eso, dijo Tesfia con un suspiro. Empecemos de una vez. Vertiendo maná en Kikuri, Tesfia respiró hondo. No estoy tan nerviosa como pensaba, pensó. Tal vez el simulacro de batalla contra Alus, que estaba en la cima de todos los Magic Master, era la razón de ello. Mientras tanto, Teresia también estaba lista para luchar. El mana que emanaba de su cuerpo tenía un tinte frío. Acababan de entrenar, pero ambas tenían mucho mana de sobra. Sí, comencemos, joven señorita. Cuando Teresia terminó de hablar, construyó el mana a su alrededor en un hechizo. Una sola aguja de hielo apareció sobre ella, y en un instante, se transformó en un bloque gigante de hielo. A continuación, el bloque de hielo fue esculpido en una afilada espada de hielo, e incluso presentaba un elaborado diseño en la superficie. Icicle Sword. Su primer movimiento fue el tradicional hechizo de la familia Fable, y la velocidad de su construcción hizo que la reacción de Tesfia se retrasara. Sin embargo, Tesfia había sido entrenada, así que rápidamente controló su mana y creó una Icicle Sword para oponerse a Teresia. El aire frío llenó sus alrededores, y una espada de hielo refinado se creó por encima de Tesfia. Sus Icicle Swords salieron disparadas al mismo tiempo y, con un sonido desgarrador, chocaron justo en medio de las dos. El aire se enfrió, creando humo blanco y esparciendo fragmentos de hielo por el suelo antes de volver a convertirse en partículas de maná. Los espectadores retrocedieron unos pasos, asombrados, pero Alus no le dio importancia y permaneció como un juez indiferente. Mientras un aire anormalmente frío se arrastraba por el suelo, la primera en atravesar el humo blanco del aire fue Teresia, con la katana preparada. Utilizó la niebla creada por el choque de las Icicle Swords como cortina de humo y se acercó a Tesfia. Con la punta de la espada casi tocando el suelo, la blandió hacia Tesfia, pero en lugar de oponerse a su poder, Kikuri cambió fácilmente su trayectoria. El hecho de que el ataque en el que confiaba tanto fuera rechazado hizo que Teresia abriera los ojos de par en par. Al ver esto, Tesfia se convenció de que Alus tenía razón. Teresia podría ser la genio de las familias filiales, pero no estaba fuera de su alcance. Al contrario, la respuesta de Teresia le hizo saber a Tesfia que podía ir un poco más lejos y la empujó a su modo de combate. Saltaron chispas cuando las espadas chocaron entre sí. Tesfia giró la muñeca y las caderas para golpear la katana de lado. El contraataque hizo que Teresia diera un salto hacia atrás. Su rostro mostraba una clara inquietud. Teresia podría haber esquivado en el último segundo, pero durante su intercambio, su comprensión de Tesfia había cambiado. Cuando echó un vistazo a su AWR, vio fragmentos de hielo pegados a su hoja. Era una estrategia común usar el hechizo Ice Blade para cubrir el arma con aire muy frío y fortalecer sus características. Teresia había sido la primera en usarlo, pero su propia hoja se había congelado y desafilado. Así que a pesar de activarlo más tarde, el hielo de Tesfia había superado al suyo. No había nada que pudiera mostrar la diferencia en la habilidad de los usuarios del atributo hielo más claramente que esto. Mientras Teresia miraba atónita, pudo ver el suelo congelarse por el rabillo del ojo. Su cuerpo se movió antes de que pudiera procesar lo que se avecinaba. El aire frío cubrió el suelo, y al momento siguiente, se congeló. Con Tesfia en el centro, el suelo se congeló al instante, antes de que el hielo le llegara a los dedos. De los pies, Teresia saltó hacia atrás y golpeó el suelo como si quisiera trazar una línea. Se sacudió los fragmentos de hielo. Una luz fría brotó de la línea recta en el suelo y en ella florecieron flores de hielo azul. Icicle Garden flores de hielo florecieron alrededor de Teresia y detuvieron el avance de Freeze de Tesfia. De hecho,
Tesfia solo estaba usando el hechizo Freeze de nivel novato. Sin embargo, Teresia no tenía conocimiento de uno que pudiera cubrir un área tan amplia. Tenía el poder de un hechizo de nivel intermedio. Primero necesito recuperarme. De repente, como si existiera una brecha en el tiempo, Teresia se sorprendió cuando una espada, sin hostilidad ni intención de matar, se coló a través de una brecha en su conciencia y voló hacia ella. Doblando su cuerpo, Teresia apenas consiguió esquivarla. En el momento siguiente, vio el pelo rojo fluyendo hacia los lados, Tesfia a su lado en el aire. Entonces sintió el fuerte impacto de la espada blandida que la sacudió. Siguieron un segundo y un tercer golpe. Consiguió bloquear con su espada, pero el aire frío de su oponente la envolvió, haciendo su katana más pesada. «Uf, no seas engreída», dijo Teresia, dando un pisotón. Agua a alta presión salió de debajo de su pie como un geyser. Este era un hechizo de agua de nivel intermedio. A diferencia de Roderich, ella había ocultado que había aprendido en secreto a utilizar un segundo atributo. Era raro que alguien joven fuera capaz de usar dos atributos, especialmente en el nivel de ser utilizable en batalla. Esto fue completamente inesperado. Con el agua salpicando hacia arriba, Tesfia no pudo evitarlo. Consiguiendo finalmente algo de ventaja, Teresia mostró una sonrisa de alivio. Sin embargo, ¿qué es eso? Los ojos de Teresia se abrieron de par en par. En ellos se reflejaba Tesfia agachada con las manos levantadas por encima del agua. La gran cantidad de agua se había congelado al instante, como si el geyser se hubiera endurecido en una extraña escultura de hielo. Sucedió tan rápido que Teresia ni siquiera se dio cuenta. ¿Se debía a que la magia de agua era una mala combinación con la magia de hielo? No. En lugar de estar congelada, era más exacto decir que el agua había sido reemplazada por hielo. No me digas que eso es. Niflheim. El nombre del hechizo salió de los temblorosos labios de Teresia en una estridente exclamación. El fenómeno le heló hasta el corazón. Efectivamente, Tesfia había lanzado el hechizo de nivel experto Niflheim. Era una manifestación bastante limitada, pero al haberlo presenciado por sí misma, Teresia fue incapaz de mantener la calma. Solo los Magic Masters de renombre eran capaces de utilizar magia de tan alto nivel. No solo estaba más allá del ámbito de un simulacro de batalla de un estudiante, sino que era imposible hacerlo sin un talento abrumador. La sorpresa fue tan impactante como cuando se enfrentó a su padre y se vio obligada fácilmente a arrodillarse. Teresia se quedó inmóvil, y Tesfia bajó de un salto de su escultura de hielo y blandió su katana hacia abajo. ¿Y qué?, gritó Teresia, con un sudor frío en la frente mientras miraba con odio a Tesfia. Tenía que admitir que la había subestimado. Pero no era solo Teresia, todas las familias filiales tendrían que replantearse su forma de entenderla. Eso estaba claro. Sin embargo, también sabía que eso no significaba que Tesfia había ganado. En realidad, el Niflheim de Tesfia se había activado en un área muy restringida. De hecho, la escultura ya se estaba desmoronando. Las katanas chocaron una vez más. Su mana chocó en un concurso de fuerza física. Teresia parecía desesperada, pero los ojos de Tesfia estaban perfectamente serenos. Al notar eso, Teresia frunció el ceño y en un arrebato pensó para sí misma, no está actuando triunfante ni mirándome con desprecio. ¿Por qué está tan tranquila? Es algo más que estar serena. Es como si su corazón fuera agudo y frío. Mientras pensaba eso, Teresia jadeó. El maná estaba influenciado por el estado mental y las emociones del usuario, y los hechizos mostraban una tendencia similar, y se decía que cada atributo tenía un estado mental específico en el que entraban los maestros. En el pasado, Teresia había oído decir a su padre que dominar el atributo hielo significaba tener un corazón de hielo y acero. Se decía que la cuarta jefa de la familia, Canaria Fable, había congelado su corazón para alcanzar ese estado. Ella y su hermano eran figuras simbólicas de la familia Fable y los mayores Magic Master del atributo hielo. Incluso en los tiempos modernos, cuando las familias filiales hablaban de la gloria del pasado solían referirse a ellos. Por alguna razón, la apariencia de Canaria, de la que Teresia solo había visto pinturas, coincidía con la de la chica pelirroja que tenía delante. Solo había sido la jefa de la familia durante un breve periodo, pero el padre de Teresia le dijo que había sido una Magic Master única y heroica. Y ahora mismo, Teresia sentía que podía ver la semblanza de ella dentro de Tesfia. Teresia se mordió para rechazar la ilusión, convenciéndose a sí misma de que seguramente no era más que un truco de la mente. Vertió más maná en su katana. El impresionante duelo continuó, y el aire frío comprimido estalló, haciendo que el humo blanco pasara como una ráfaga de viento. Ja, 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 Teresia tragó saliva. Sentía el brazo entumecido, pero se sentía aliviada. Había conseguido hacer volar a Tesfia, y aunque el retroceso la había golpeado, se las había arreglado para aterrizar con movimientos ágiles. Al menos, no se había deshonrado delante de todos. Con la katana en la mano, se frotó la barbilla con el brazo. Pero ni ella misma sabía si eso le había quitado el sudor. Esperó a que su corazón se calmara y exhaló profundamente. Te has vuelto muy fuerte. Estoy sinceramente sorprendida, dijo Teresia. El estilo de lucha de Tesfia no era algo que se aprendiera en la vida estudiantil convencional.
Sus movimientos eran imposibles para los que no estaban acostumbrados a luchar contra la gente. Un entrenamiento tan duro solo se encontraba en la educación especial de las familias filiales. Era el tipo de cosas que se cultivaban en su educación privada, bajo las estrictas enseñanzas de maestros invitados. La propia Teresia había recibido entrenamiento de su padre, y cuando no de él, era instruida por Magic Masters de alto ranking. Como los hijos de las familias filiales no podían matricularse fácilmente en la academia, su educación se orientaba más hacia el combate real. La postura oficial y el propósito de las familias filiales era apoyar a la familia principal si la nación caía en el caos y continuar la línea de sangre si algo le sucedía a la familia principal. Teresia, respondiendo a las expectativas de su padre, se había entrenado desde su infancia hasta el día de hoy, todo con el fin de convertirse en la espada del jefe de la familia principal, o en una de repuesto. Sin embargo, en algún momento ese deber se había convertido en una pesada responsabilidad, y se sometió a un entrenamiento aún más duro como preparación por si llegaba el día en que aprendiera hechizos heredados. Teresia había recorrido un duro camino, inculcándose a golpes los fundamentos y disciplinándose para llegar hasta donde estaba. Dado que la sangre de la familia Verdale era la más pura de las familias filiales, era su obligación. Sin embargo, había alguien cuya mera existencia rechazaba sus esfuerzos. Ahora mismo esa persona, que destruía su razón de existir, estaba frente a ella. ¡Ah! Como si quisiera escupir los sentimientos que se agolpaban en su interior, Teresia huyó. Respiró hondo para ayudar a someter a su voluntad la verdad que no quería aceptar. A medida que su aliento se acumulaba, también lo hacía su maná y pronunció el nombre del hechizo en su mente. Freeze Out. El aire frío que exhaló aumentó explosivamente, y una espesa niebla cubrió la zona en un abrir y cerrar de ojos. Esto funcionará incluso contra el mismo atributo. La mirada decidida de Teresia alertó a Tesfia de que algo iba mal, y preparó su katana. Freeze Out era un hechizo de tipo disruptivo. Pequeñas partículas se adherían al maná y lo congelaban rápidamente para debilitarlo. Partículas parecidas a la nieve empezaban a acumularse en el cuerpo de Tesfia. También empezó a entorpecer el flujo de maná dentro de su cuerpo. Su capacidad de alteración era débil, pero Tesfia reconoció que era similar al hechizo original de Alus, Mistlotain. Pero a diferencia de Mistlotain, no lo congelaba todo en un instante, no por falta de maná, sino porque los detalles de la construcción eran demasiado diferentes. Si se hubiera enfrentado a Alus, usando el verdadero Mistlotain, todo habría acabado ahora. Tesfia contuvo la respiración, imperturbable ante el cambio de su cuerpo, y cerró los ojos. La escarcha se posó en sus largas pestañas, pero sonrió como si no hubiera nada que temer. Al instante siguiente, corrió a través de la niebla. Si el propósito del hechizo era perturbarla, entonces todo lo que tenía que hacer era dirigirse hacia Teresia antes de que la nieve la detuviera. Quizás porque ambas usaban el atributo hielo o quizás por la sangre Fable, Tesfia se sentía extrañamente cómoda. Pero todavía tenía que arreglar las cosas. Le mostraría a Teresia su fuerza. Necesitaba aplastar esa arrogancia que le impediría crecer de verdad. Y eso incluía a los miembros de las familias filiales que la miraban. Tal vez este tipo de pensamiento era un signo de su toma de conciencia de que ella iba a ser la próxima jefa de la familia. Con esas profundas emociones en el pecho, Tesfia afrontó el reto que tenía ante sí. Al adentrarse en la espesa niebla, encontró precisamente lo que esperaba. Teresia estaba allí como si hubiera estado esperando esto, digna como un caballero antes de la batalla decisiva final. Rodeada de aire frío, Teresia habló. Esto es mi valor. Agentes de mi lealtad, respondan a mi súplica con la acción, Ace Elegance. Los ojos de Tesfia ardían con una pasión lejos de lo que otros podrían esperar de ella, y el aire frío rodeó a Teresia. En el momento siguiente, una enorme figura se manifestó detrás de Teresia. Era la parte superior del cuerpo de un caballero heroico, un fantasma hecho de hielo azul. El caballero medía más de 3 metros y en su mano había una espada de hielo igualmente gigantesca. No era la Icicle Sword de la familia Fable, sino una espada única en la que Teresia había usado todo su mana para crearla. Cuando Tesfia cargó, el caballero blandió la espada hacia abajo. Sin embargo, mientras corría, Tesfia creó una enorme espada de hielo para bloquearla. Aparte de su abrumadora forma, el vívido color azul armonizaba con el blanco del hielo, señalando la perfección del hechizo. Como usuarios del hielo, era una muestra de la diferencia de talentos entre ambas. Teresia miraba la espada como embelesada. Solo mirarla fue suficiente para purificar su corazón de pensamientos inútiles. Y su hermosa forma no le permitía ni pestañear. Aquellos de la familia Fable, especialmente con afinidad por el hielo, tenían una conexión inseparable con su sentido de la escultura mágica como prueba de sus habilidades y dignidad. Por eso Teresia había pulido sus técnicas de escultura y se le había permitido dedicarse a ello, pero solo hasta el nivel que su padre y su maestro le habían impuesto para que encajara en el molde aceptado. No había libertad para cambiar, ni ella lo había cuestionado nunca. Además, centrarse demasiado en la escultura llevaría directamente a aumentar la dificultad del hechizo.
Sin embargo, la espada de hielo que había creado Tesfia había fusionado de forma natural la escultura y la fuerza del hechizo. Al aplicar una escultura delicada, había aumentado el grado de perfección del hechizo. Por eso, cualquier Magic Master con atributo hielo podía comprender instintivamente que esa forma era la razón de su presencia. La voz decidida de Tesfia devolvió a Teresia a la realidad. En ese caso, reconoceré mi propio valor. Tesfia estaba usando una versión aplicada de Icicle Sword llamada Sepel, que movía la espada de hielo en conjunción con su cuerpo. Esta era la respuesta de Tesfia a la mayor obra de Teresia, Ace Elegance. Un repentino escalofrío dominó el aire, y la espada de hielo de Tesfia se alzó sobre su cabeza. Sepel se movió como los brazos de Tesfia y recibió de frente la espada de hielo del caballero. El sonido del choque fue demasiado desconcertante y extraño para ser vibraciones del aire. El impacto creó una silenciosa pero abrumadora ola de aire frío, que congeló los árboles a su alrededor. Solo se congeló la corteza que estaba frente a ellas, mientras que la del otro lado seguía fresca, señal de su preciso control del maná. Por último, se oyó un agudo sonido desgarrador. Después, Tesfia se quedó sujetando su katana mientras el caballero de hielo se enfrentaba a ella. La espada que llevaba en la mano se había partido por la mitad. Yo perdí. Teresia ni siquiera miró al derrumbado caballero fantasma mientras se desplomaba en el suelo. Su derrota estaba decidida, y frente a una multitud tan grande, las familias filiales que las habían rodeado se callaron. Roderich estaba rígido y crispado. Preocupada, Loki había intentado saltar en el momento decisivo, pero Alus se lo impidió. Ahora miraba sorprendida. Mientras tanto, Alus esbozaba una leve sonrisa. Se dirigió al centro del círculo y declaró: ya está decidido. La ganadora es Fia. ¿Hay alguna objeción? Como Froze y Selva no estaban presentes, probablemente alguien se apresuraría a informar de esto. Y Alus no necesitaría involucrarse más en este asunto, pero al menos, su entrenamiento en el futuro debería desarrollarse sin problemas. Tesfia tendió una mano hacia la exhausta Teresia. ¿Qué te parece? Yo también soy bastante buena, ¿verdad? Tal vez desarmada por la brillante sonrisa de Tesfia, Teresia le devolvió el gesto con su propia sonrisa seca, pero rechazó la mano de su oponente. No. Como perdedora, no merezco tal favor. Por favor, perdone mi grosería, Lady Tesfia. Teresia cayó de rodillas y bajó la cabeza. Alus sonrió irónicamente ante su aspecto excesivamente sumiso. ¿Qué vas a hacer? Este tipo de cosas hay que disciplinarlas al estilo militar incluso después de que las cosas se arreglen, o habrá más problemas después. Eso es demasiado salvaje. No me metas en el mismo saco que tú, Al. Además, el problema con las familias filiales es algo que habrá que solucionar en algún momento, dijo Tesfia. Qué gentil, dijo Alus. Este es el calibre que se espera de la próxima jefa de la familia. Infló las mejillas, pero aún tuvo margen para guiñar un ojo. Mientras Teresia se quedaba boquiabierta, Tesfia se volteó hacia ella. Olvídate de la promesa antes del combate, ¿quieres? Tienes un talento maravilloso. Sería un desperdicio renunciar a ser una Magic Master. En todo caso, quiero que me apoyes con ese increíble hechizo. Pero, habiendo perdido su posición, Teresia bajó la cabeza, pero Tesfia le tendió a Kikuri. Toma, querías probarla, ¿verdad? No es nada especial, así que toma. Como si dijera que era una promesa aburrida, Tesfia tomó la mano de Teresia y la obligó a sostener la katana, como si dijera que no iba a permitir que se negara. Alus parecía querer hacer un comentario innecesario, así que Loki tiró de su manga para detenerlo. ¿Segura? Preguntó Teresia. Kikuri era una reliquia de la familia Fable. Teresia la sostenía reverentemente con ambas manos. Al ver que Tesfia asentía, puso nerviosamente la mano en la empuñadura. Si desenfundaba esto, vertía mana en ella y podía construir la magia Fable. Todo el sudor y la sangre que había derramado tendrían por fin respuesta. Sus talentos, de los que se enorgullecía por no ser inferiores a los de la familia principal y sus esfuerzos por aprender la magia heredada, quedarían demostrados. Teresia vaciló un poco más, pero cuando vio la alegre sonrisa de Tesfia esa vacilación se borró fácilmente. Ella ya sabía que nunca había tenido las cualidades necesarias para manejarla. Otros, su padre, su madre, sus parientes y los Verdale, habían querido eso, no ella. Ella simplemente quería devolver algo a la familia. Yo solo, quería decidir por mí misma. Quería hacer algo por voluntad propia. Eso era todo. Con una sonrisa refrescante, libre de vacilación, Teresia soltó la empuñadura y devolvió a Kikuri. Es todo lo que necesito. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Estás segura? Preguntó Tesfia. Solo la tocaste. Ni siquiera la desenvainaste. No, no necesito más. Esta es la katana de la próxima jefa de la familia, replicó Teresia. De acuerdo. Mientras lo entiendas, dijo Tesfia, insegura de cómo reaccionar ante el inesperado comportamiento de Teresia. Ella misma llamó a Tesfia la próxima jefa de la familia. Esto no había sido solo una medida de fuerza, lo había admitido claramente. Algo había cambiado evidentemente dentro de Teresia, lo que desconcertó a Tesfia. También era inquietante.
Por lo general, así era como crecía la gente, pero Tesfia aún no tenía experiencia en las sutilezas de las emociones humanas y luchaba por saber cómo calibrarlas. Recogió tímidamente a Kikuri y decidió insistir, con cara poco convencida. ¿Segura que estás bien? No estarás tramando algo, ¿verdad? No, ya no albergo ningún resentimiento. Pero si tuviera que decir, hay una cosa, que, para que lo sepas, no volveré a pelear contigo. Como hija de la familia Verdale, no me retractaré de una promesa que he hecho. Así que amablemente, Teresia comenzó. ¿Qué? Dije que no puedes. No dejaré que renuncies a ser Magic Master, exclamó Tesfia. Pero no podré conformarme con eso. Como mínimo, ya no recibiré ninguna educación de la escuela privada Verdale. Y si viniera algún profesor, lo rechazaría. Espera, ¿por qué tienes que hacer eso? Entonces hablaré con mi madre. No sé de qué se tratan las tradiciones, pero no es como si hubiera una ley. Puedes asistir donde quieras, incluso a la academia. Lo permitiré, espetó Tesfia apresuradamente. Eso hizo que Teresia se parara a pensar. Ya veo. Es una idea brillante. Un camino en el que pueda continuar mi educación y al mismo tiempo poder ayudar a la joven señorita si ocurre algo, dijo Teresia. Y no será contradictorio con las intenciones de mi familia. Entonces, si la familia principal lo permite, acompañaré oficialmente a la joven señorita como su asistente en la segunda academia mágica. Tesfia se quedó estupefacta por el comentario, e incluso Alus parecía amargado. No veía con buenos ojos más problemas. Loki también se mostró hosca. Sin embargo, con su mente concentrada, Teresia no notó nada de esto y continuó hablando con una mirada de satisfacción. Así es como se ha transmitido desde tiempos inmemoriales. Tenerme a mí, la hija de la familia Verdale, a tu lado como rehén funcional, probará la lealtad de la familia Verdale. Creo que necesitarás el apoyo de nuestra familia para solidificar tu posición. No tienes que ir tan lejos. Comprendo tu situación, así que con que seas neutral es suficiente, dijo Tesfia. Sin embargo, como dije antes, se trata del honor de una familia. Entonces llevaré esto a mi familia y luego transmitiré mis intenciones a la jefa de la familia. Explicó Teresia. Ah, sí, sí. Me parece bien. Estoy cansada, así que tomemos un descanso. Empecemos de cero. Entendido, joven señorita. La forma en que se inclinó por lealtad la hizo parecer de una bestia con los colmillos sacados, transformada en una obediente mascota. Mientras se dirigían al área de descanso, se mantuvo seria y educada, pero bombardeó a Tesfia con preguntas. Mantenía el volumen bajo por consideración a su entorno, pero era muy minuciosa. Se parecía mucho a Tesfia, acosando a Alus sobre Mistlotain. Por supuesto, Tesfia no podía responder lógicamente a todo. Al principio había intentado ocultar cosas, pero al final cayó en manos de Alus. El tema giraba sobre todo en torno a los hechizos heredados. ¿El último hechizo que usaste era un hechizo heredado, no? Preguntó Teresia. Nuestra familia Verdale ha tenido un gran interés y respeto por el hechizo heredado de la familia Fable y creó un hechizo original basado en Icicle Sword. Eso es Ace Elegance. Alus se había molestado al principio, pero no podía quedarse callado cuando otros hablaban de nuevos hechizos. Así que escuchó atentamente sobre el hechizo de los Verdale. Así que ese hechizo realmente estaba basado en Icicle Sword. Sin embargo, el enfoque es naturalmente diferente al mío, ya que yo mismo confirmé la fórmula mágica grabada en Kikuri y he visto el Icicle Sword de Fia varias veces. Crear un nuevo hechizo no era algo que cualquiera pudiera hacer. Encima de eso, el hechizo de obstrucción que Teresia usó, Freeze Road, era similar al hechizo original de Alus, Mistlotain. No, pensándolo bien, me parece que está más cerca de Guardship. Ese es otro de los hechizos heredados de la familia Fable. Aún así el Ace Elegance de Teresia fue bastante impresionante. Aunque no lo dijo en voz alta, podía entender por qué las familias filiales habían elogiado a Teresia como una genio. Habiendo sido entrenada por Magic Masters de alto ranking, su uso del maná y su precisión en la construcción de hechizos eran soberbios. Por encima de todo, estaba claro que tenía un profundo conocimiento de la magia. Ace Elegance eran dos esculturas, un caballero y una espada, y era realmente digno de ser llamado un doble hechizo. Hacer avanzar dos procesos al mismo tiempo para crear un único resultado no era algo que solo se pudiera conseguir con un entrenamiento regular. Como dijo Tesfia, dejar escapar su talento sería un desperdicio. Alus incluso sentía que ella era la culminación de lo que debía ser la educación especial de un noble. Ya veo. Ace Elegance es un nombre que ni siquiera yo he oído, dijo Alus. Así que es por eso. Sí, fue bastante sorprendente. Quizá yo también debería aprender algo así, dijo Tesfia. Que Tesfia la elogiara puso una expresión de suficiencia y orgullo en la cara de Teresia. En absoluto. Todavía no soy rival para la joven señorita. Pero si aprendieras Ace Elegance y Freeze Road, tendrías un abanico de opciones mucho más amplio. ¿Tú crees? Esta chica es una simple idiota, así que yo sugeriría una táctica más directa, dijo Alus, sin poder evitar intervenir. Teresia lo miró fríamente antes de decir. Joven señorita,
creo que debería reconsiderar sus relaciones personales. No debería mantener a su lado a alguien tan grosero. Eso puso a Tessia nerviosa, y el ambiente se volvió tenso. Es una buena broma tratándose de una noble. Permíteme que te alabe, dijo Loki mientras Alus enarcaba una ceja. Tessia se puso muy ansiosa. ¿Teresia? Al es un compañero de clase, pero tiene lazos muy profundos con los militares y... Sí, mi madre también confía mucho en él. Y es de gran ayuda. Tessia intentó desesperadamente cubrir a Alus, pero la reacción de Teresia fue realmente inesperada. Ah, sí. Pensé que seguirías el camino recto de un Magic Master, a diferencia de Lady Froze. Pero si vas a tener una familia, elegir un cónyuge entre los compañeros de clase es importante. Sin embargo, él no parece muy sociable ni parece que vaya a ser muy de confianza si tienes hijos. Esta vez, el grupo se detuvo en seco y se produjo un gran silencio. ¿Qué acabas de decir? Preguntó temerosa Tessia, que apenas había conseguido mantener la calma. Pero Teresia la miró confusa. Bueno, tener hijos es un deber importante de los nobles. Y cuantos más hijos tenga el jefe de la familia, mejor. Pero en cuanto a si esta persona es adecuada como su cónyuge. ¿Por qué sacas ese tema? Tessia se sonrojó, pero Teresia siguió haciendo suposiciones precipitadas. Ya veo, así que es eso. La poligamia y la poliandria están permitidas para la nobleza. Pero si me preguntaras a mí, no te recomendaría esta última. Los hombres tienden a querer ser el jefe de la manada, y si se trae a alguien sospechoso, existe el peligro de traición o de una toma del poder antes de que nazcan los hijos. Teresia se volteó hacia Alus. Por eso, una persona de origen dudoso como tú sería adecuada como segundo marido. Y un noble de alto ranking sería más deseable como primer marido. ¿Lo entiendes, verdad, joven señorita? Al menos Teresia estaba más versada en la sociedad noble que Tessia, o tal vez se podría decir que ya había sido envenenada. Aquí estaba ella, declarando audazmente la supremacía de un linaje puro ante Alus. Deja de decir tonterías. ¿Crees que me uniría a gente como los Fable? No me menosprecies, dijo él. ¡Qué grosero! Exclamó Teresia. De todos modos, puede que preste oídos a tus tonterías y puedes hacer algo al respecto, dijo Alus. Afortunadamente, se estaban tomando un descanso y se quitaron los brazaletes. Alus levantó un dedo y creó una pequeña bola de fuego sobre él. Se hinchó hasta que fue como un pequeño sol envuelto en llamas. Era una de las especialidades de Alus, el hechizo de fuego astral San. Era más grande de lo normal e irradiaba calor desde arriba, elevando rápidamente la temperatura. Y cuando Alus chasqueó el dedo, el pequeño sol se movió. Parecía menos un hechizo y más un desastre natural. El astral San teñía el suelo de rojo a medida que se acercaba. Y Teresia lo miró con asombro. Ah, no puede ser. Incapaz de soportar el calor abrasador, Teresia se cubrió la cabeza con los brazos. Y fue entonces cuando Alus chasqueó los dedos. Sin más, el calor de Astral San desapareció como si nunca hubiera estado allí. Pero los restos de la llama permanecieron en el cielo un poco más como una ilusión roja. HMPH, ¿esa es tu reacción a un hechizo de nivel experto? Tal vez te gustaría probar un hechizo de nivel avanzado, dijo Alus. Teresia sacudió la cabeza con lágrimas en los ojos. Alus se encogió de hombros satisfecho. Fue un buen cambio de ritmo. Cuando termine el descanso, volveremos a entrenar. Así que descansa. Tessia también se quedó boquiabierta, y aunque en su mente lo llamó infantil, estuvo de acuerdo y asintió. Pero al mismo tiempo, miró profundamente a Alus. En cualquier caso, si bien podemos dejar de lado las conversaciones matrimoniales, Tessia hizo un gesto como si estuviera moviendo una caja invisible y continuó, ¿no crees que había una forma mejor de rechazarlo? Aunque no tengas ninguna intención de unirte a la familia Fable, creo que ha sido una grosería rechazarlo con tanta firmeza. Mientras decía la última parte en un susurro ahogado, Alus le dirigió una mirada dudosa. ¿De qué estás hablando? Ahora mismo tienes preocupaciones más acuciantes que tu futuro. Además, si pierdes el tembrame estarás comprometido con Aile. Ah, bueno, eso es cierto, pero Tessia luchaba por encontrar las palabras, e inesperadamente, Loki la ayudó. Intervino con una tos descarada. Sir Alus, el problema que teníamos delante acaba de resolverse, así que deberíamos alegrarnos por ello. Cosas como estas necesitan un toque delicado. Cualquier chica se sentiría herida si es tan duro. No tengo ni idea de lo que estás hablando. De todos modos, no quiero más agotamiento mental innecesario, declaró Alus con firmeza. Pero este no era un problema ajeno, así que Loki se negó a echarse atrás. Esta era una buena oportunidad para enseñarle a Alus cómo manejar el delicado corazón de una doncella. Siendo las mujeres la mitad de la población, era un poco de sabiduría mundana apropiada, pero sin amigos varones y con él rechazando chicas, Alus estaba cada vez más aislado en el mundo. Por un momento, un pensamiento perverso pasó por su mente. Pero en ese caso, no seré yo la última a su lado. Pero la conciencia de Loki puso fin a esa línea de pensamiento y volvió al punto principal. No, eso no servirá. Tessia no importa, pero debería ser más considerado con las chicas que lo rodean.
Es importante para unas relaciones armoniosas. Lo repito de nuevo, no necesito relaciones amistosas, contestó Alus. Pero seguramente eso no funcionará esta vez, dijo Loki. Bueno, supongo. Te refieres a evitar enfrentamientos innecesarios. Un equipo unido era necesario en la lucha de orbes. Por muy bueno que fuera Alus, un ambiente pésimo en torno al equipo haría cuestionable la victoria. Esa era en parte la razón por la que había preparado el escenario para la batalla de Tesfia y Teresia. Es consciente de que la entrada de un elemento extraño en un escuadrón podría provocar un descenso drástico de la coordinación, ¿verdad? Y si hubiera muchas mujeres, ¿qué cree que pasaría si el capitán no fuera considerado? Preguntó Loki, utilizando el sentido común de los militares para acorralarlo. Tendré más cuidado, dijo. Sí, creo que sería lo mejor, dijo Loki asintiendo satisfecha. Pero Tesfia parecía algo contrariada. El corazón de una chica era realmente complicado y misterioso. Tras el descanso, todos comprobaron una grabación del movimiento en conjunto en el Tembram, y luego probaron todo tipo de divisiones de roles y posicionamientos mediante ensayo y error. El entrenamiento continuó hasta que el sol artificial se puso por completo. Pero aunque entrenaran hasta que comenzara el Tembram, había un límite. Seguían siendo solo un equipo improvisado, carecían de una cooperación detallada o de la experiencia necesaria para transmitirse sus intenciones mediante el mero contacto visual. Mientras tanto, Froze y Selva, que se habían enterado del incidente entre Teresia y Tesfia, estaban muy agradecidos a Alus. De todas formas, necesitaban resolver los roces con las familias filiales, así que fue como un regalo del cielo para ellos. Yo empecé, así que no puedo decir que me utilizaran, pero un elemento extraño llamado Alus había sido arrojado a una brasa ardiente para que sirviera de chispa. Pero seguramente la jefa de la familia no podría haber predicho los resultados de una reacción química inesperada. Mientras la jefa de la familia, claramente de muy buen humor, compartía el mejor de los vinos y el anciano mayordomo servía la extraordinaria comida con brío, Alus no pudo evitar sentir recelos. Pero de nada serviría ser desconfiado. Así que, de momento, saboreó en silencio la comida junto a Loki. Y en la noche del cuarto día, después de la cena habitual, Alus, Loki y Selva se reunieron en el estudio de Froze y examinaron los resultados del entrenamiento de ese día. Con nuestra habilidad actual, este sería el límite de nuestras estrategias, Selva gimió, con expresión complicada mientras miraba un mapa estratégico que había sobre la mesa. El mapa estaba sobre un gigantesco terreno propiedad de la familia Gomruina donde se celebraría el Tembram. También tenía dibujados los accidentes geográficos aproximados, pero era difícil hacerse una idea perfecta de la elevación. Como no podemos conocer bien el terreno, la adaptabilidad será muy importante. Tendremos que compensarlo con la habilidad individual, respondió Alus, pero la diferencia de habilidad era solo una presunción. Con una regla que restringía a los más fuertes en el Tembram, tendrían que aumentar el potencial general de su equipo. Pero cualquier cosa con personas implicadas mostraría inevitablemente una diferencia en los individuos. Con los errores garrafales que había cometido Tesfia, era casi seguro que el mando de Aile estaba por encima del suyo. A su lado estaban Sisila y Orneus, ambos sin duda muy fuertes. Y el resto serían sin duda élites criados desde la infancia. Mientras tanto, del lado Fable ni Loki ni Selva participarían. Teresia y Roderich formarían el núcleo, pero ambos eran jóvenes y poco confiables. Así que, en última instancia, Alus tendría que compensar totalmente la diferencia de habilidades. Tesfia se veía nerviosa de principio a fin, pero Alus estaba perfectamente tranquilo. Tendré que hacer algo al respecto, pensó Alus con la confianza del actual ranking 1. Incluso con el brazalete que restringía la magia y el sistema de transferencia de daños, todavía tenía que haber límites y lagunas en las reglas. Así que la diferencia de poder de combate del Tembram no era absoluta. Habría fluctuaciones. Por ejemplo, en el mundo exterior, era habitual que una ventaja o desventaja se viera anulada por cambios en el campo de batalla. Aunque eso también es cierto. Para ellos, pensó Alus. Era posible que incluso Alus se viera frenado por algo inesperado. Y por eso fingía ser un oficial y elaboraba estrategias, para prepararse para lo inesperado. Mientras Alus y los demás se reunían todas las noches para discutir estrategias, las familias filiales se entrenaban con entusiasmo. Además, Lucille no podía unirse al entrenamiento debido a su edad y capacidad, pero él quería ser de ayuda de alguna manera, y tras sus desesperadas súplicas, le dieron el puesto de encargado de entrenamiento. Repartía bebidas y toallas con mucho ánimo, corriendo de un lado a otro del campo, y en secreto iba ganando popularidad. Lucille idolatraba especialmente a Tesfia y lucía una sonrisa brillante e inocente cada vez que la tenía delante. En realidad, Fia no parece una dama noble. Por eso se llevaba tan bien con Alice y por eso no hay que tener tanto cuidado con ella. Ya veo por qué es tan popular entre los niños, pensó Alus. Esa era sin duda una de las virtudes de Tesfia. Si no, Alus no la habría entrenado ni se habría quedado en la mansión Fable. Al darse cuenta de ello, Alus se sintió incómodo, pero cambió de actitud, apartando ese pensamiento a un rincón de su mente.
Los preparativos iban viento en popa, y Tessia había superado las dificultades con las familias filiales y se había hecho un poco más fuerte. Solo queda decidir a quién dejar el golpe decisivo. Alus maquinó a quién sería mejor utilizar para desplegar su malicia de cara al próximo Tembram y sonrió en silencio. Quedaba poco más de una semana para el Tembram.